Buenos días, mi nombre es Daniel Hernández Torres, soy del grupo 1001 perteneciente a la licenciatura en Ciencias de la Tierra y voy a explicar el tema de función logarítmica. Y pues bueno, antes de eso, quiero explicar también algunas nociones básicas de los logaritmos. Primero, tenemos un número, en este caso 2. 2 elevado a la x nos da el número 512. Queremos conocer el valor que debe tener x para que la igualdad se cumpla. Es decir, que queremos conocer a qué potencia debemos elevar la base 2 para obtener 512. Y pues justamente ese es el concepto de un logaritmo. Podemos calcular que si multiplicamos el número 2 9 veces por sí mismo, obtendremos 512. Es decir, tenemos que elevar 2 a la potencia 9 para que nos dé 512. Y pues bueno, justamente un logaritmo se puede entender como un exponente. Lo puedo explicar con mayor claridad de la siguiente manera. Tenemos que el logaritmo en base a de y es igual a x. Esto es lo mismo que decir que a elevado a la x es igual a y. Aquí podemos notar tres partes de los logaritmos que voy a explicar. Primero tenemos la base, que vendría a ser representada por la letra a, es decir, el número que se va a multiplicar por sí mismo tantas veces lo indica el exponente. Luego tenemos la y, que vendría a ser el argumento, es decir, el resultado que vamos a obtener después de haber multiplicado la base tantas veces como lo indica el exponente. Y finalmente el exponente o logaritmo, que vendría a ser justamente el número que nos indica que tantas veces debemos multiplicar la base. Y pues bueno, allí se ve representado de sus dos formas. Y pues bueno, ahora que ya quedó explicado el concepto del logaritmo, podemos proceder a algunos ejemplos para que quede todo con mayor claridad. Por ejemplo, tenemos que el logaritmo en base 2 de 4 a cuánto nos es igual. Esto es sencillo ya que nos da la base y el argumento o el resultado. Aquí únicamente tenemos que ver a qué número tenemos que elevar 2 para que nos dé como resultado 4. Y esto ya lo sabemos, que vendría siendo 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces esto al final quedaría como logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. Otro ejemplo que puedo poner es logaritmo en base 5, lo voy a mover un poco, de 25 a cuánto nos es igual. Y pues bueno, aquí también nos da la base, que vendría siendo el 5, y el argumento, el resultado. Ahora solo tenemos que saber a qué número debemos elevar el 5 para que nos dé como resultado 25. Y esto también ya es sencillo, porque es justamente lo mismo, 5 al cuadrado es igual a 25. Entonces el resultado final sería logaritmo en base 5 de 25 es igual a 2. Y ahora ya puedo pasar a hablar directamente sobre la función logarítmica, la cual es una función del tipo f de x es igual al logaritmo de base a de x, donde a, es decir la base, es un número real mayor que 0 y distinto de 1. La función logarítmica tiene las siguientes características. Es biyectiva y al solo está definida sobre los números positivos. Los números negativos y el 0 no tienen logaritmo. Es la función inversa de la función exponencial y su dominio es el intervalo abierto del 0 al infinito. Su rango es el conjunto de todos los números reales. No cruza el eje y siempre corta el eje x en el punto P1,0. Esto es porque cualquier número elevado a la potencia 0 nos va a dar como resultado 1. Siempre será creciente si la base es mayor a 1 y será decreciente si la base es menor a 1 y mayor que 0. La función crecerá más lento si la base es cada vez mayor y decrece más lento si la base es cada vez menor, además de que es una función continua. Y pues bueno, en este gráfico de GeoGebra voy a explicar varias de las características. Primero que nada podemos ver que es la función inversa de la función exponencial. Y ahora vamos a mover los valores a partir de 1. Si vamos a moviendo los valores a valores mayores de 1, podemos ver que la función es creciente. En cambio, si pasamos los valores a valores menores que 1, pero mayores que 0, podemos ver que la función será decreciente. Algo curioso que podemos notar es que por más que cambie los valores, siempre va a cortar al eje x en el punto P1,0. Esto es como ya lo había explicado porque cualquier número elevado a la potencia 0 nos va a dar como resultado 1. Y ahora voy a hablar acerca de algunas de las aplicaciones de la función logarítmica.
Al igual que la función exponencial, la función logarítmica se utiliza con frecuencia en los cálculos y desarrollos de las matemáticas, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entre otros fines, se usa ampliamente para comprimir, por así decirlo, la escala de medida de magnitudes cuyo crecimiento es demasiado rápido, lo cual dificulta su representación visual o la sistematización del fenómeno que representa. Algunos ejemplos de ello son justamente la distancia entre cada planeta de nuestro sistema solar. Las distancias son tan grandes que sería muy difícil representarlas mediante una escala lineal, y por ello se utiliza una escala logarítmica. Otro ejemplo de aplicación de la escala logarítmica, de igual modo en las ciencias de la Tierra, es la escala Richter de los terremotos. En la Tierra han sucedido terremotos que son muy débiles como para que los lleguemos a percibir, y otros que tienen un nivel catastrófico que ha llegado a producir grandes desastres. Poner estos dos niveles de terremoto en una escala lineal sería muy difícil, además de poco práctico. Por ello, la escala Richter utiliza la escala logarítmica, justamente porque hay mucha diferencia de un terremoto a otro como para ser representado mediante una escala lineal. Y ahora voy a explicar algunas de las propiedades de las funciones logarítmicas que más adelante nos ayudarán a resolver problemas. La primera es el producto de dos logaritmos, logaritmo en base a de f por g, lo cual se puede expresar de la siguiente manera, como logaritmo en base a de f más, lo voy a mover un poco, logaritmo en base a de g. La siguiente es el cociente entre 2, que sería logaritmo en base a de f entre g, que se puede expresar de la siguiente manera, logaritmo en base a de f menos el logaritmo en base a de g. La siguiente es cuando tenemos una potencia. Se puede expresar también de la siguiente manera, m por logaritmo de base a de f. Y finalmente el último caso es cuando queremos cambiar de base, que se expresaría de la siguiente manera, logaritmo en base c de f, c sería la base a la que queremos cambiar, sobre logaritmo en base c de a. Y ahora ya podemos pasar a resolver y a graficar una función logarítmica. Y para eso tenemos esta función, f de x es igual al logaritmo en base 2 del argumento x más 1. Y se puede resolver de la siguiente forma. Primero tenemos que obtener el dominio, el cual se obtiene haciendo que el argumento sea mayor estrictamente que 0. Únicamente tenemos que despejar, que sería x mayor estricto que menos 1. Y allí tenemos el dominio, que sería el intervalo abierto de menos 1 al infinito. Es decir, todos los valores mayores a menos 1 hasta el infinito. Una vez que ya tenemos eso, pasamos a obtener los ceros y las raíces, que básicamente es igual a la función a 0, es decir, logaritmo en base 2 de x más 1 es igual a 0. Es decir, 2 a la 0 es igual a x más 1. Sabemos que todo número elevado a la 0 nos da como resultado 1. Entonces tenemos que 1 es igual a x más 1. ¿Listo? Y entonces despejamos ya la ecuación. 1 menos 1 es igual a x. Por lo tanto, x es igual a 0. Y allí tenemos el valor de la raíz y los ceros. Y ahora pasamos a obtener la ordenada del origen, que es básicamente evaluar a x en 0. Esto se hace así. f de 0 es igual al logaritmo de 0 más 1. f de 0 es igual... Se me olvidó la base. Logaritmo de 2 a la 1 es igual a 0. Por lo tanto, f de 0 es igual a 0. Y allí tenemos la ordenada del origen. Y ahora únicamente nos falta obtener la asíntota vertical. La asíntota vertical es la línea vertical que cuando x se acerca a ese valor, la distancia entre la línea asíntota y la función tiende a 0. Y el valor de la asíntota vertical justamente nos lo da el dominio, que vendría siendo menos 1.
Por lo tanto, la asíntota vertical es igual a -1. Y listo, ya podemos empezar a graficar. Y ya tenemos aquí el plano cartesiano y podemos empezar a graficar. Primero necesitamos graficar el valor de la asíntota vertical, que nos dio como resultado -1. X es igual a -1. Por lo tanto, tenemos que trazar aquí la línea vertical en el valor de -1. Déjenlo trazo más derecho. Listo. También tenemos la raíz que nos dio en 0. Aquí, un 0. Y también tenemos la ordenada al origen que también nos dio 0. Para obtener los demás valores tenemos que tabular rápidamente. X y Y. La Y no me salió muy bonita, la voy a volver a hacer. Listo. Un poco más separada, ya está. Y podemos empezar a tabular. Ya teníamos el valor cuando X era 0. Logaritmo en base 2 de 0 más 1 es igual a logaritmo en base 2 de 1. Cualquier número elevado a la potencia 0 nos va a dar como resultado 1. Ahora si lo intentamos como con 1 sería logaritmo en base 2 de 2. Esto sería equivalente a 1. 2 a la 1 es igual a 2. Ahora con 3 sería logaritmo base 2 de 4 es igual a 2. Porque 2 al cuadrado es justamente 4. Y finalmente un último valor que voy a tomar sería 7. Logaritmo en base 2 de 7 más 1 es 8. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Porque 2 al cubo es justamente 8. Y ahora podemos empezar a marcar los puntos. Yo tomé únicamente los valores que me daban el logaritmo exacto para no hacer tan complicados los cálculos. Tenemos 0 en el 0 y ya está. 1 y 1 está aquí. 3 y 2, eje 3 y 2, aquí está. Eje X7 y eje Y3, aquí está. Y únicamente nos queda unir los puntos. La gráfica nos quedaría algo así. Déjenla hago un poco más larga de aquí, listo. Podemos ver que justamente se cumple una de las características que había mencionado, que si el argumento es mayor que 1, la gráfica sería creciente. Y efectivamente, podemos ver que la gráfica va ascendiendo. Y pues bueno, eso sería todo con respecto a este video. Muchísimas gracias por la atención prestada y que pasen un lindo día, noche o tarde.